La teoría del imperialismo surgió de los esfuerzos teóricos de los revolucionarios marxistas del siglo XIX y principios del siglo XX. Se dio por diversos debates entre marxistas como Hilferin, Rosa Luxemburgo, Nicolás Bukharin y Nicolás Lenin. Sus diferentes discrepancias se dieron por determinar un eje fundamental del nuevo capitalismo y sus aspectos más esenciales. Luxemburgo planteó un énfasis en el carácter mundial del proceso de acumulación del capital en el mundo, en el cual produjo la nueva etapa del capitalismo. Bukharin siguió los pasos de su colega académica, sin embargo, traslada las contradicciones fundamentales del capitalismo a la esfera internacional y de las relaciones entre estados. Para Nicolás Lenin, el imperialismo se percibía como una transformación del capitalismo competitivo a uno de carácter monopolista, en donde las formas monopólicas del capital se asocian con el capital financiero y la aristocracia financiera para la exposición de capitales y el reparto del mundo entre las acciones de capitalistas. El gran mérito de Lenin fue sacar a la teoría del imperialismo de su entorno económico y trasladarlo al contexto internacional de la primera posguerra, vinculando el imperialismo al internacionalismo proletario, con un principio de la autodeterminación de los pueblos, revolución mundial y el socialismo en un solo país, la guerra y las relaciones entre países capitalistas y la naciente Unión Soviética. Algunas premisas básicas de la teoría del imperialismo son: el imperialismo constituye una nueva era del capitalismo a partir de la internacionalización del proceso de acumulación del capital. Segundo, las asociaciones monopolistas de los capitalistas se reparten primero los mercados nacionales, luego proceden a ensanchar la exportación de capitales hasta crear esferas de influencia y se distribuyen en el mercado mundial. Tercero, las grandes potencias asociadas a las monopolistas y el capital financiero practican una política colonial mundial y por consiguiente entran en una abierta pugna por el mundo. Cuarto, el carácter parasitario y la descomposición del capitalismo en su fase imperialista agudiza sus contradicciones internas. Y quinto, el proletariado deberá asumir la conducción del proceso revolucionario mundial bajo la guía de sus vanguardias organizadas. La teoría de la dependencia tiene sus orígenes en los años 60 en Latinoamérica, en un análisis realizado por la CEPAL y también por la Comisión de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, para debatir y hacer una crítica estructural a la teoría desarrollista. De acuerdo a Teotonio dos Santos, uno de los representantes más importantes de esta teoría, toma como concepto de dependencia un orden global específico que emerge del desarrollo histórico de las formaciones sociales capitalistas con sus leyes inherentes, lo cual es un desarrollo desigual y combinado. Bajo esta perspectiva, el capitalismo moderno es resultado del período colonial de los siglos XVII y XVIII y por la repartición de poder económico y político después de las dos guerras mundiales. Siendo así que la dependencia es una situación donde la economía de cierto grupo de países está condicionada por el desarrollo y expansión de otra economía, a la cual se somete. Esto está relacionado con una relación de interdependencia, la cual se convierte en una relación de dependencia cuando algunos países dominantes o centrales pueden expandirse y gozar de privilegios históricos en el sistema monetario internacional establecido, en tanto otros, los dependientes o periféricos, solo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión que puede influir positiva o negativamente en su desarrollo inmediato. Otro actor que cobra fuerza y es no gubernamental son las transnacionales. Estas empresas, en la teoría de la dependencia, tienen una matriz definida, aun cuando tengan filiales por distintos países del mundo. En ocasiones, las multinacionales traen beneficios como empleos, pero siempre los dividendos mayores irán al corporativo central o a la matriz de la multinacional. El tipo de conexión de cada país periférico con el centro y la amplitud de esa conexión depende en gran medida de sus recursos y capacidad económica y política para poder movilizarlos. El desarrollo de las ciencias sociales se presenta a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Este desarrollo es fundamental para la comprensión de la ciencia de la sociedad moderna
y no se puede dejar a un lado el conocimiento generado por las investigaciones de Marx y Engels. Y es que el desarrollo de sus investigaciones trascienden al tiempo, es decir, no se encuentran sujetas a un solo momento histórico, sino que superan la barrera temporal con la cual sus pensamientos pueden conllevar a varios momentos históricos. Cabe recalcar que el marxismo no configura en sus inicios una teoría de las relaciones internacionales, sino que los esfuerzos teóricos comenzaron a partir del triunfo de la Revolución Soviética en 1917, transcurridos ya casi 30 años del fallecimiento de Marx. Tras el triunfo de la Revolución Soviética, se incorporó al sistema internacional un nuevo actor que a la vez asumió el rol de agente revolucionario del sistema: la globalización. Para autores como Robert Reich y Octavio Lani, quienes sostienen que la globalización es una tendencia de origen reciente, la cual comenzó principalmente después de la Guerra Fría. Esto implica la unificación de patrones culturales y sociales. Este proceso está llevando a la consolidación de una economía global que propicia la apertura de fronteras al flujo de inversión y de personas. De acuerdo a esta perspectiva, este proceso está trayendo efectos positivos en cuestiones sociales y culturales, expandiendo el libre comercio y la democracia por todo el mundo. Sin embargo, para autores como Bob Sutcliffe, quien señala de igual forma que el proceso de globalización es contradictorio, porque si bien ha hecho que se expanda el libre comercio y la democracia por todo el mundo, no ha, ha privilegiado la movilidad internacional de capital, pero no ha permitido en las fronteras el libre movimiento de la mano de obra. Esto, además, dentro del contexto de globalización. En lo único que estos dos autores están de acuerdo es que la globalización ha permitido que los gobiernos tengan mayor capacidad de respuesta ante las diferentes demandas que ejerce la población mundial y los diferentes actores eh, del sistema internacional. Bueno, el primer estudio de casos es sobre la guerra de Corea, ya que la península de Corea fue el primer objetivo de agresión estadounidense, y a partir de los acuerdos de Yalta y la poca relación que tenía con la Unión Soviética, creó una política de intervención y se proclamó como una especie de policía mundial garantizando un mundo libre. Y pues en ese entonces la estabilidad de Corea quedó dividida en dos zonas de influencia, por una parte soviética y por la otra parte norteamericana. Pero por esta división de influencias provocó una lucha que inició el 25 de junio de 1950. Pero ante esa situación, Estados Unidos tuvo una respuesta inmediata utilizando la ONU como una forma de intervenir con armas. Y esto fue gracias a que la Unión Soviética no acudió al Consejo de Seguridad y permitiendo que Estados Unidos interviniera a nombre de la comunidad internacional. Pero en esta guerra, Estados Unidos tuvo dos errores. El primero fue el mal cálculo militar, ya que no contaba con una base legítima, interna y externa. Y el segundo fue que no consideró la convicción de las masas en la defensa de su territorio a una práctica colonialista e imperialista. En cuanto a América Latina, desde finales del siglo XX, hubo investigaciones y encuentros entre teóricos marxistas que formularon una propuesta teórica que sería la construcción de paradigmas emancipatorios con relación al paradigma marxista. Esas investigaciones se hicieron entre 1995 al 2005, recogiendo evidencias empíricas con resultados que carecen de claridad, pero con hipótesis aceptadas. Entre las hipótesis que se aceptaron como guía de las discusiones sería primero la necesidad de construir un pensamiento contrahegemónico, que ese nos lleva a que la teología neoliberal conduce al género humano a su destrucción, y también nos lleva a acabar con los reduccionismos y verticalismos teóricos del análisis marxistas. Otro punto de discusión fue analizar los cambios mundiales, comprender que la globalización y la transnacionalización son contradicciones.